Hola, José, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, compañero, ¿cómo estás? Un gusto verte una vez más. Mi nombre es Eduardo Antonio Contreras Vences y bueno, en esta ocasión vamos a realizar una entrevista. El objetivo de esta entrevista es conocer los niños y líneas y grados de parentesco. Muy bien, compañero. Me da mucho gusto coincidir nuevamente con ustedes. Tuve la oportunidad de ser parte de ese grupo. Muy bueno, por cierto, me trae muy buenos recuerdos, muy esforzados estudiantes, tanto las compañeras como los compañeros. Gratos recuerdos aquí en esta universidad, en nuestro campus, la Universidad Mexiquense Bicentenario, y concretamente en lo que es aquí en Tepoztlán. Si bien es cierto que ahora me preguntas sobre los lazos y grados de parentesco, yo quisiera abordar, salvo lo que ustedes definan, primeramente aquellas lecturas, aquellas lecciones de lo que dábamos, lo que decíamos que era el parentesco. ¿Sí? Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde nace el parentesco? Necesariamente hay una rama del derecho, que es el derecho familiar. Y en ese sentido, el derecho familiar, recordando aquellas clases de fundamentos de derecho, decíamos, ¿no?, que el derecho familiar es parte del derecho civil y en consecuencia es parte del derecho privado. Recordemos aquello que el derecho es un orden que se expresa mediante normas que regulan la conducta humana de manera bilateral, externa, flexible, heterónoma, y cuyas normas son creadas por órganos del poder institucionalizado que hacen referencia a contenidos variables. Y dentro de esos contenidos variables está el derecho público, el derecho privado. Y para lo que norma, el derecho civil, el derecho familiar. Entonces, ya haciendo un marco de referencia de lo que estás preguntando, los lazos de parentesco y grados, tendremos que decir necesariamente que el parentesco, ¿qué es el parentesco? Bueno, son aquellos vínculos que existen entre miembros de una o más familias. De ahí partimos. De ahí partimos. La primera pregunta es ¿qué es el grado de parentesco desde un punto de vista jurídico? El parentesco desde un punto de vista jurídico, pues necesariamente, ya que la avientas así tan directa, te tendré que contestar a pregunta directa, respuesta directa. Bien, el artículo 915 del Código Civil de la Ciudad de México, y retomando el Código Civil Federal, establece el fundamento jurídico de lo que es el parentesco. Y se dice que es la proximidad que se establece de parentesco, de relación entre los grados de una familia, ya sea por afinidad o por sanguinidad, o consanguinidad, mejor dicho. Muy bien, compañero. Así es. Y aquí en el Estado de México, si me permiten comentarlo, se establece en el artículo 4.119, se establece ese parentesco por afinidad. ¿Sí? El parentesco civil en el 4.120, el grado y líneas del parentesco a partir del 4.121, con esto, con las reformas, y el 4.122 en lo que es la línea recta o la transversalidad del parentesco. ¿Qué entendemos o qué debemos de entender por el tipo de parentesco? Pues es aquel que se produce o que se da por consanguinidad. Lo que ustedes ya saben, por consanguinidad, lazos consanguíneos, lazos de sangre, el jus sanguíneo, el derecho a la sangre, es lo que se establece ese grado de consanguinidad. ¿Sí? Y por afinidad es la otra parte del parentesco, que este tipo de parentesco hace referencia necesariamente a los lazos que se forman o que se mantienen a partir del matrimonio. Ese es
el parentesco por afinidad. ¿Sí? Muchas veces decimos que el esposo y la esposa ni parientes son. Y bueno, pero esa afinidad, ese parentesco por afinidad, sí se da con los suegros, se da con los yernos, se da con las nueras, se da con los cuñados. Y entonces me pregunta a todos mis alumnos o mis exalumnos, que también les daría entonces el parentesco por consanguinidad. ¿Con quiénes? Pues necesariamente con sus padres, con mis hijos, ¿sí? Con mis primos, con mis abuelos, tanto paternos como maternos. Ese es el grado de consanguinidad. Pero también una figura jurídica nueva se establece en la adopción. Y eso es punto aparte que habrá que decirlo, habrá que mencionarlo, pero también hay que conceptualizarlo. Se dice que también son consanguíneos hasta los que son adoptados. Que bueno, las corrientes ideológicas, las corrientes jurídicas, los pensamientos de unos y otros, los que están a favor de esas corrientes y los que no estamos a favor de esas corrientes, no puede haber un parentesco por consanguinidad cuando nosotros o aquellas personas adoptan gentes. Lo que sí quisiera precisar, salvo lo que ustedes me vayan a preguntar, son los grados de parentesco, tanto por afinidad como por consanguinidad. Sí. Pero estoy dispuesto a la siguiente pregunta, si es que hay, o puedo seguir. Ustedes indíquenme. No, está muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los grados de parentesco en la línea recta y colateral? Grados de parentesco en línea recta y colateral. Sí. Necesariamente tendremos que decir que los grados de parentesco en la línea recta, en primer grado, debe ser por consanguinidad. Sí. ¿Sí? Lazos de sangre, ya dijimos el derecho a la sangre, el jus sanguíneo, por mis padres, por mis hijos, ¿sí? En tanto sea de carácter directo, no de adopción. ¿Sí? En segundo grado, mis hermanos, ¿sí? Ya dije, mis hijos, mis padres, mis hermanos, ¿sí? Mis abuelos, tanto en línea materna como en línea paterna, y mis nietos directos. Esos son por consanguinidad en segundo grado. En tercer grado, mis tíos, los hijos de mis tías, ¿sí? Ellos son por consanguinidad, porque de una u otra forma nosotros dependemos de un tronco común, que son los abuelos, y esos abuelos tuvieron hijos, y dentro de esos hijos está mi padre, y que mi padre tuvo acá varios hijos. Entonces, mis primos también vienen siendo consanguíneos, parientes consanguíneos en tercer grado. Y en cuarto grado, ya los hijos de mis primos, que también traen ese jus sanguíneo, ese lazo de sangre, así como hermanos entre ellos, sus hijos entre sí, y los hermanos de mis padres, o sea, mis tíos. Sí. Ahí podríamos dar un ejemplo de lo que es grados de consanguinidad, los tipos de grado. Y por afinidad lo establece el artículo 918 del Código Civil vigente en materia federal, y que lo adopta así textualmente el Código Civil de la Ciudad de México, que es una ley que se adopta, se retoma en todos y cada uno de los estados, con algunas situaciones muy diferentes, y donde nos da los grados, y que podemos retomar los ejemplos de lo que es la afinidad. En primer grado por afinidad, ¿quién sería? Cuando decimos que mi esposa, mi pariente es, bueno, pues ella es por afinidad, ella es en primer grado. Así, mi cónyuge.
En esa tesitura, pues serán los padres de ella, ¿verdad? Que serán mis suegros. Ellos son por afinidad. Los cónyuges de mis hijos, o sea, mis yernos y mis nueras, esos son por afinidad. ¿Sí? Y también decimos que son cónyuges que si bien es cierto, no está debidamente reglamentado, el cónyuge de mi padre. En todo caso, si no es mi madre, ¿quién sería? Si ya no existe mi madre, existe mi padre y tiene una pareja, sería mi madrastra. Ella sería por afinidad dentro del primer grado. En segundo grado, podríamos decir que las esposas de mis cuñados o los esposos de mis cuñados, que son mis concuñas, y además de mis cuñadas. Ahí es en segundo grado. También podemos decir los abuelos de mi esposa, ¿sí? Así como los cónyuges de ellos mismos. Y hay algunas familias que ahora les llaman disfuncionales, que no debemos de tratarlo de esa forma porque es discriminatorio, que se dice cuando un matrimonio se separa y se queda con la señora o el señor con un hijo y después se junta con otra persona y trae otro hijo. Esos son hijastros y hermanastros. Entonces ellos también son por afinidad en el segundo grado. Los famosos que dicen medios hermanos, ¿sí? Que legalmente pues no son hermanos. Hasta que no haya un reconocimiento por adopción, donde esta pareja nueva adopte tanto a unos como a otros. Entonces se perfeccionaría la figura, mientras no. Pero en el mundo coloquial acostumbramos a decir mi medio hermano. Algunos dicen el hijo de mi papá, o el hijo de la pareja de mi papá, o el hijo de la pareja de mi mamá. Y así en el mundo coloquial así es. Y ese tercer grado de afinidad al que hacía alusión son los cónyuges de mis tíos, o sea, las esposas de mis tíos, ¿sí? Que pues no las conocíamos, ya se casan y esas cónyuges son de las hermanas de mis padres, también podrían ser, no podrían ser necesariamente son, y las esposas de mis sobrinos, porque va en línea recta o lateral, ascendente y descendente, línea recta y colateral. Las esposas de mis sobrinos también vienen siendo mis sobrinas, pero por afinidad, en tercer grado. Y cerramos con los tíos de mi esposa y sus esposos y sus esposas. Y el último grado en materia de afinidad en ese tercer grado son los sobrinos de mi cónyuge, los sobrinos de mi esposa, que muchas veces nos dicen tíos y nos quieren más que a las propias tías de sangre, porque nos llevamos bien por X causa, motivo, razón o circunstancia. Eso es lo que de momento te podría contestar. ¿Algo más que quisieras? Bueno, ya para concluir, ha sido una información bastante completa. Entonces, ¿me podría dar una conclusión? La familia, desde luego que sí. El parentesco, lazos de parentesco, grados de parentesco, todo ello incluye una familia. Si bien es cierto que la familia es el núcleo de la sociedad, es la familia como tradicionalmente la conocemos, padre, madre, y que la finalidad de la familia es la procreación de los hijos, esa sería parte de la conclusión en primera instancia, como la familia como célula básica de la sociedad.
Y en segunda razón, como núcleo importante en donde se adquiere toda esa serie de valores, compañeras, compañeros, que se adquieren desde casa. A la escuela venimos a aprender. En la escuela no estamos para educar. Pero sí estoy cierto que tanto docentes como alumnas, alumnos, venimos a perfeccionar aquellos valores que de una u otra forma adquirimos y bien en el seno maternal. Es cuanto. Muchas gracias, profesor, y gracias por su tiempo. A tus órdenes y me da un placer una vez más colaborar con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.